Querida y amada Iglesia Querel, buenas noches tengan todos ustedes. Pues hoy vamos a seguir adelante con nuestro estudio, ¿verdad? Acostumbrado que tenemos los miércoles. Hoy precisamente vamos a continuar en lo que es los versos 6 al 9. Ya de hecho la semana pasada habíamos iniciado con estos 5 versos, ¿verdad? En donde hablaba el apóstol Pablo respecto a la buena voluntad que habían tenido los corintios y que ellos mismos habían sido ejemplo para los macedonios, y asimismo en el capítulo 8, bueno, pues Pablo les dice a los corintios que pues los macedonios son un buen ejemplo para muchas iglesias de Asia, y esto entre las dos iglesias, bueno, esto había una mutuo fortalecimiento, pero sobre todo ánimo. Entonces, en medio de toda esta circunstancia y hablando precisamente de la ofrenda que se había empezado a desarrollar ya desde el capítulo 8, pues aquí el apóstol Pablo, digamos que inicia a partir del verso número 6 hablando de una siembra generosa. Por ello es que nuestro título, ¿verdad?, de nuestro estudio el día de hoy, así lleva por nombre, Sembrando Generosamente. Les invito a que vayamos ahí con nuestras Biblias a la segunda carta del apóstol Pablo a los de Corinto, en el verso número 6 al 9. Y dice así el verso 6: pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente segará. Aquí, mis queridos hermanos, pues el apóstol Pablo muestra un cuadro de un agricultor donde ejemplifica una ley espiritual cuando se ofrenda. Como cualquier cosecha se limita en la forma de sembrar, ¿verdad? Vamos a explicarlo de una forma matemática. Sembrar escasamente tiene resultado en una cosecha bastante escasa. Y esto lo vamos a explicar de esta manera. Si una espiga de trigo contiene 40 granos, por cada semilla que no se siembre de esa espiga, pues el agricultor va a estar perdiendo 40 granos en la próxima cosecha de cada semilla. Entonces, el agricultor que tiene una parcela de 5 hectáreas, pues para sembrar, pues no podría, si no tiene para sembrar otras 4 y solamente siembra 1 hectárea de esas 5, bueno, pues no podría reclamarle la tierra, ¿verdad?, de la falta de la cosecha de las 4 hectáreas restantes, de las cuales no sembró. Entonces, pudiéramos decir que nosotros mismos, o de la misma forma, ¿verdad?, no podríamos reclamarle a alguien o a Dios de lo que nosotros, en su momento, ¿verdad?, pudiéramos reclamarle: oye, ¿por qué no tengo una cosecha de amor sobre algo donde nosotros no hemos sembrado precisamente amor, o con una semilla de ese mismo amor? Entonces, aquí cuando se siembra generosamente, se produce una cosecha abundante y multiplicada. ¿Qué es lo que estamos tratando de explicar? Esta es una ley que rige en toda la esfera física y espiritual, ¿verdad? Cuando una semilla cae en la tierra, se pudre mientras germina. En un sentido, el agricultor pierde la semilla que ha esparcido y se arriesga por las condiciones del tiempo, enfermedades o inclusive porque los insectos destruyan estas mismas semillas. Pero al sembrar, el mismo agricultor está confiando en que Dios le va a conceder la satisfacción de recoger una cosecha. Y esto también es cierto en lo espiritual. Si uno siembra buscando que venga una cosecha y no precisamente que sea multiplicado lo que vas a dar, ¿verdad?, se le va a multiplicar para la persona que tú le das. Pero eso no significa que se multiplique para ti. Aunque realmente en lo espiritual Dios te otorga las bendiciones y misericordias que posiblemente no te lleguen en lo material, pero sí te lleguen en lo espiritual. Ahora, por otro lado, en la parábola del sembrador de Mateo 13, Jesús dice que este mismo no cerró su mano, ¿quién? El mismo sembrador, ¿verdad?, cuando empieza a esparcir los granos, y cuando unos caían en el camino, otros caían en pedregales y otros caían entre espinos. Solo sembró generosamente mientras recorría el camino. Así que, como esta parábola tiene una aplicación espiritual, bueno, pues las palabras del mismo Pablo pues son congruentes con esta verdad espiritual. Porque
Gálatas en el capítulo 6, verso 7, dice claramente, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Hablando de que nuestra conducta y palabras hacia los demás, de los que están alrededor de nosotros, bueno, debemos entender qué es lo que estamos sembrando en ellos. ¿Qué tipo de sentimientos, qué tipo de palabras, qué tipo de actitudes estamos sembrando en ellos como para que nosotros podamos cosechar de ellos mismos, ¿verdad? Así que el verso 6 menciona que esta siembra que debemos nosotros estar haciendo siempre, ¿verdad? Habla precisamente de que tenemos que sembrar generosamente. Ahora, para el verso número 7 dice la Escritura, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Pareciera que el apóstol Pablo está diciendo, bueno, siembra con amor. ¿Por qué? Porque Pablo aquí no emite ningún mandato, ni establece reglas o regulaciones, ni tampoco obliga moralmente a los corintios a actuar. Por el contrario, a los corintios le da una completa libertad de decidir en sus propios corazones lo que vayan a ofrendar o lo que vayan a dar. Sin embargo, la responsabilidad de cada persona es que, pues, una persona que sabe que tiene a Jesucristo en su corazón y está escuchando de la necesidad de otras personas, pues esa responsabilidad recae en su propio corazón y no precisamente en un grupo de personas, sino que la propia persona siente el peso dentro de sí para decir, creo que debo de dar. Entonces pudiéramos considerar que cada persona debe de considerar este asunto en su propio corazón y luego decidir qué hacer. Y esto en su momento va a motivar a las personas que estén alrededor de él, ¿verdad?, a unirse a una colecta como el caso de los corintios que estaban escuchando la necesidad que había en Jerusalén. Y como también puede motivar a otras personas en otras iglesias cuando escuchas que hay algunas personas que tienen necesidad, bueno, la gente da y tú eres promocionado también a dar. O sea, porque te animas a eso, porque escuchas la necesidad y lo menos que puedes hacer es otorgar lo que el Señor te está poniendo a ti en tu corazón para que tú también ofrendes y ayudes a aquellos que tienen necesidad. En el verso 7 dice, no con tristeza ni con necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Aquí podemos considerar que la acción de ofrendar debe de hacerse con disposición de mente y corazón, sin renuencia ni mala gana, mis hermanos. Y esto implica que la persona, ¿verdad?, se desprende de lo suyo sin algún apego a lo que posee, porque no le cuesta trabajo dar. Y cuando da, no lo hace quejándose o sufriendo, ¿verdad?, por alguna presión externa o intimidación, o porque creerá que pues su dinero ya se fue y ya no va a regresar, ¿verdad? O tal vez quiera dar esperando a que se lo multipliquen. Entonces, pudiéramos pensar que el dar debe de ser voluntario, motivado de forma individual, como dice aquí en el capítulo número 8, verso número 3 de esta segunda epístola, cuando Pablo habla de los de Macedonia y dice, pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y más allá de sus fuerzas. Hablando de estos hombres que no tenían, muchos de ellos para comer, que estaban en una tremenda y escasa condición precaria, pero sin embargo, escuchando la necesidad de las personas que estaban en Jerusalén y que no sabían en qué condiciones, porque no los conocían, estuvieron dispuestos a dar más allá de sus propias fuerzas. Y esto habla del corazón genuino, auténtico, en amor que tenían como para participar de forma voluntaria, ¿verdad? Y que esto hablaba de este amor profundo que sentían por Jesucristo, pero también por los que amaba a Jesucristo. Y sin duda, al dar voluntariamente en esta colecta, pues los cristianos gentiles de Corinto estaban demostrando igualdad con los cristianos judíos de Jerusalén y también están certificando su legítima participación en una siembra de amor en la iglesia de Jesucristo y sobre todo
en estos hermanos que tenían tanta necesidad como eran los cristianos de Jerusalén, ¿verdad? Ahora, el mismo verso 7, en la última parte, mis queridos hermanos, dice, porque Dios ama al dador alegre. Hay una actitud sincera y de gozo del que ofrenda o del que da. ¿Por qué? Porque das de forma voluntaria, sin presión, porque sabes de la necesidad que hay, porque estás demostrando con el amor, el sentir que tú tienes por un amor delante del Señor y que Dios mismo ha depositado en tu corazón. Y esto habla de que hay un genuino y una auténtica fe en la persona de Jesucristo, que sin pensar, sin conocer a las personas, sin saber mucho de ellas, solo por las palabras que te están diciendo, conmueve tanto el corazón que esto provoca en ti el otorgar para aquellos que están necesitados. El mismo Gálatas 6 que ya leímos hace unos momentos, ¿verdad? Menciona en el verso 7 y 8, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrar, eso también segará. Habla de esta ley de la siembra. Pero también en el verso 8 dice, porque el que siembra para la carne, segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Entonces pudiéramos considerar, basado en estos versos, que hay solamente dos campos en donde el creyente puede sembrar, ya sea en la carne o en el espíritu. Y el que siembra decide qué tipo de semilla y qué clase de cosecha quiere obtener, ya sea buena o sea mala. Buena en cuanto a que tú siembras amor y misericordia, o mala puede ser palabras ofensivas, pueden ser palabras hirientes, pueden ser actitudes nocivas y tóxicas para los demás, que esto te puede traer alguna multiplicación, pero de cosas malas para tu propia vida. Así que debemos de considerar que al momento de que nosotros ofrendamos, debemos estar plenamente conscientes del alcance inimaginable de las palabras y de las actitudes de amor que nosotros pudiéramos tener hacia los demás. Pero también debemos de considerar el alcance inimaginable que pudieran tener nuestras propias palabras cuando son hirientes, con una actitud ofensiva hacia los demás. Porque entonces aquí es donde nosotros podemos evaluar claramente la forma en que vamos a actuar y cómo debemos actuar hacia los demás si queremos ya no obtener algo bueno de ellos, sino tan solo que vean en nosotros que somos misericordiosos, amorosos, o que si somos ofensivos e indiferentes hacia ellos mismos. Entonces, en el punto de vista espiritual, como cristianos, como creyentes, como personas que hemos sido redimidas y que hemos sido traídas a los pies de Cristo, debemos de considerar claramente que cuando nos dicen que hay alguien que pudiera tener necesidad, bueno, debemos de tener palabras de consuelo, palabras de amor, pero si no tienes a lo mejor estas palabras, ¿verdad? ¿Sí? Y que yo creo que sí las debes de tener. Aparte de esto, también puedes ofrendar y puedes dar a aquellos que tienen necesidad. El verso número 8 dice así: y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Aquí un segundo punto es que el apóstol Pablo estaría diciendo: siembra para ser bendecido. ¿Sí? Y no está hablando precisamente de cuestiones materiales, no está hablando de dinero, no está hablando que vayas a obtener por lo que tú des, se te vaya a multiplicar tu dinero como si fuera tanda, o como si compres un billete de la lotería y te la saques. No es así. Aquí Pablo está describiendo, ¿verdad?, la bondad y la grandeza infinita que tiene Dios para todos aquellos que aman su nombre, pero también está argumentando que Dios es muy capaz de multiplicar su gracia para quien Él lo decide. Porque el Señor está presente en todas las complejidades, en todas las minuciosas áreas del corazón del creyente y de la vida, por compleja que puede estar la vida de cada uno o por enredada que pudiera estar, ¿sí?, tu vida, pues Dios siempre va a tener
las herramientas necesarias para poder desenredar y sobre todo traer a tu vida paz, consuelo, amor y todo lo necesario para que tú te sientas confortado a través de su amor. Y aún inclusive en todas las decisiones que tú hayas tenido, por equivocadas que pudieran ser, siempre Él va a contribuir en todo lo que tú necesites. Es más, inclusive cuando tú, a través de tu contribución monetaria que le puedes hacer a cualquier persona y por cualquier causa, Dios sabe perfectamente de lo que tú haces, lo que tú das, lo que tú ofrendas. Y no necesitas levantar la mano ni tocar trompeta y decir, miren lo que yo le acabo de ofrendar a tal persona, miren lo que yo acabo de hacer por tal o cual. No es necesario. Dios lo sabe. Y es mejor guardar esto en lo oculto. ¿Para qué? Para que Dios te bendiga. Por ello es que debes de sembrar para ser bendecido, como dice claramente el verso número 8, y poderoso es Dios para hacer que sobreabunde en vosotros toda gracia. No necesitamos gritarlo a los cuatro vientos. Dios sabe el corazón de cada uno de nosotros, ¿verdad? Entonces Pablo escribe, cuando él escribió a los macedonios, allí en el capítulo número 8, ¿verdad? Uno antes de lo que estamos estudiando, él estaba hablando de que ellos recibieron una gracia especial de parte del Señor para que su decisión de ofrendar resultara en una riqueza de generosidad. Y vuelvo a repetir, estos hombres estaban padeciendo en una condición bastante deplorable y no tenían como para ofrendar. Sin embargo, ellos quisieron dar de lo mucho que pudieran tener o de lo muy poco que tenían, dieron mucho más allá de sus propias fuerzas. Esto lógicamente Dios lo sabe. Lo sabe porque conoce el corazón de cada uno de nosotros. Así que si tú tienes poco o mucho, no necesitas decir, Padre, pues fíjate que tengo muy poco, pues voy a tener que dar poco. No pienses que es poco. A lo mejor es poco para ti, pero como lo estás dando de corazón, Dios lo multiplica para aquellas personas que tienen necesidad. Y aquí podemos considerar que en el servicio a Dios, cuando nosotros tenemos la gracia de que llegó a nosotros en nuestro corazón la necesidad de otros, pues se puede decir que la gracia, ¿verdad?, produce más gracia. Aunque la gracia que el creyente produce con mucho gozo difícilmente se va a comparar con la misma gracia que Dios sobreabunda sobre los mismos creyentes, quien este mismo creyente es incapaz de producir la propia gracia, porque el sustento, salud, la buena voluntad, el deseo ferviente de amar a Dios, pues viene de Dios mismo. Pues podemos considerar que todo cuanto tenemos y cuanto somos, pues es porque viene de parte del Señor. Así que si somos nosotros bendecidos por el Señor, pues ha sido solamente por su misericordia, por el grande amor que nos tiene, y lo menos que nosotros podemos hacer es ser agradecidos, otorgando de gracia lo que hemos recibido también de gracia de parte de Él. Así que Dios derrama su amor sobre aquel dador alegre, ¿verdad?, que no está dando con tristeza y que da con un corazón desprendido y alegre, ¿verdad? Entonces se puede decir que Dios concede este don de la salvación, los dones espirituales, los frutos del Espíritu e innumerables bendiciones materiales para aquellos que son dadores alegres. Y en conclusión pudiéramos decir que todo lo que somos, ¿verdad?, todo lo que hemos ostentado a lo largo de nuestra vida, toda la buena salud, inclusive las enfermedades, los apuros económicos que hemos tenido, la falta de trabajo, la abundancia de trabajo, tu propia inteligencia y todo lo que has logrado, no ha sido por ti mismo, sino ha sido por la gracia y la misericordia del Señor. Y todo esto está incluido precisamente en la gracia de nuestro Dios. Así que con todo esto, los mismos corintios estaban plenamente conscientes, ¿verdad?, de que la enseñanza de Pablo sobre este punto, ¿verdad?, estaba claramente centrado en lo que él mismo, quien Dios, había puesto en el corazón de Pablo para escribirles a estos hombres. Vayan ustedes ahí a 1 Corintios, en el capítulo número 1,
Y en los versos 4 al 7, y el apóstol Pablo, si bien los corintios se habían olvidado de esto, y a veces nosotros mismos también nos olvidamos de la gracia que ha venido inmerecida hacia nuestras vidas. Y todo lo que hemos obtenido de parte del Señor son riquezas sobreabundantes. A veces le tenemos que dar valor, si no es que lo tenemos que recordar siempre. Y dice así, y se lo recuerda el apóstol Pablo, en el inicio de su primera carta, ¿verdad?, a los Corintios, y dice: gracias doy a mi Dios siempre por vosotros. Aquí hay un agradecimiento pleno, ¿verdad? Y aquí Pablo está diciendo que se acuerda constantemente de las vidas de cada uno de los corintios. Dice: gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que fue dada en Cristo Jesús. O sea, haberlos llevado a los pies de Cristo, haber sido redimidos a través de su sangre preciosa y obtener la salvación no es poca cosa. Es lo más grande, lo más profundo, lo más poderoso que un hombre que vive en esta tierra puede alcanzar. ¿Qué cosa? El cielo, la salvación, el perdón de pecados y sobre todo la vida eterna que obtendrá a los pies de mi Señor y Salvador Jesucristo, siempre y cuando se haya arrepentido y crea por la fe en la persona de Jesús, que murió y que fue resucitado al tercer día. Y luego dice el verso 5, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él. O sea, ¿cuáles cosas? Toda la sobreabundancia de conocimiento, de promesas, de bondades que ha tenido Dios a través de la persona de Jesucristo cuando fue crucificado y fue ascendido directamente a los cielos. Y son grandes cosas, riquezas que en el Señor hay. Y dice ahí, vuelvo a leer, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él. ¿En quién? En Jesucristo. En toda palabra y en toda ciencia. O sea que toda su palabra tú puedes obtener grandes beneficios espirituales. Porque esto no es de cualquiera. Es solamente aquel que tiene el Espíritu de Dios que puede discernir, entender, pero sobre todo obedecer la Escritura para que pueda haber un cambio sustancial en tu vida y en toda ciencia, hablando de todo el conocimiento y todo el caudal de palabra que existe dentro de esta misma Biblia, en donde nosotros podemos obtener riquezas espirituales de parte del Señor. Dice el verso 7, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros. O sea que ya no solamente el conocimiento de la Escritura, sino también el valor tan grande que nosotros le podemos dar a través del conocimiento de saber lo que significa la cruz de mi Señor Jesucristo, que fue llevado y crucificado en la cruz del Calvario, y verdaderamente que por su sangre preciosa nosotros fuimos redimidos, salvados, santificados, y que algún día seremos glorificados con nuestros cuerpos cuando venga por segunda vez. Dice así, de tal manera que nada os falta en ningún don. O sea que ha dado todo lo necesario para que nosotros podamos alcanzar el reino de los cielos. Y esto ya depende también de que nosotros mismos nos esforcemos en fe, en buena voluntad, pero en acciones para obedecer la misma palabra. Dice, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. O sea que hasta ese entonces Dios va a traer una calidad espiritual para cada uno de nosotros, para que nadie pueda ser en un momento dado rechazado o reprobado. ¿Por qué? Porque dice para que seáis irreprensibles. Esto significa que no tengamos por qué alejarnos avergonzados. Pero esto también nos da a entender que hay una responsabilidad plena en cada creyente de que tenemos que ser responsables de nuestras acciones y sobre todo obedientes a través de la Escritura para entender que Dios tiene grandes bendiciones para nosotros, pero que también nosotros tenemos que hacer una parte de todo esto. Dice el verso 8, mis queridos hermanos, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Aquí podemos hacernos una pregunta. ¿Da Dios al dador alegre todo para satisfacer sus necesidades materiales? Sí, sería la respuesta, ¿verdad? Por un lado, en cuanto a lo que Dios considera para el sustento de cada uno de los hombres,
y de cada uno de los creyentes. Pero también pudiéramos decir que no en cuanto a que el hombre quisiera obtener caprichosamente. Entonces, podemos ver que Dios va a otorgar no precisamente lo que le pidas de forma caprichosa, sino que Dios te va a entregar lo que tú necesites, que son dos cosas diferentes, ¿verdad? Como dice claramente Filipenses 4:19, mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. O sea que Dios siempre tiene un abanico de opciones, de posibilidades, de bendiciones, de esperanzas y de bondades y de promesas para cada uno de los creyentes. Y en el corazón del creyente puede ser saturado de todas estas cosas, siempre y cuando el creyente tenga fe en la persona de Jesucristo y se aferre al conocimiento de su palabra y entienda verdaderamente que Dios va a suplir cualquier cosa que él necesite en su propio corazón, ¿verdad? Entonces, claramente podemos ver que Dios siempre va a contribuir, va a satisfacer todo lo que necesitamos a través de su santa y bendita voluntad. Y así que pudiéramos decir que todo esto se refiere a que cualquier carencia o necesidad Dios la va a suplir con creces, ya que pues en verdad la gracia del Señor es todo suficiente para satisfacer a cada una de las necesidades en todo el tiempo que nosotros necesitemos de Él y las cuestiones necesarias por las cuales vivimos en este mundo. Por cuanto Él concede su gracia, mis hermanos, siempre será para que nosotros podamos glorificarle en todo tiempo. Y más aún si asistes a una iglesia, más aún si has llegado a los pies de Cristo y estás consagrando tu vida, más aún si consideras que el Señor es tu Salvador. Y esto es grandioso para todo creyente. Entonces podemos ver que todas las cosas en esta vida, ¿verdad? Inclusive las mismas recompensas que pudiéramos pensar que vamos a obtener del Señor, pues son semillas, por decirlo así, regresando a lo que menciona el verso número 6, son semillas para los creyentes para una cosecha futura, o sea que todo lo que sembrares también esto vas a cegar. Número 3, en el verso número 9, dice, como está escrito, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Aquí el apóstol Pablo pareciera decir, siembra para bendecir a otros. Pablo va a aportar y va a poner sus argumentos, ¿verdad? Citando el mismo Antiguo Testamento. En el Salmo 112, en el verso 9, Salmo 112, les invito a que vayamos para allá, Salmo 112, verso número 9, el apóstol Pablo repite estas mismas palabras, que dice, redención ha enviado, dice, repartirá a los pobres, su justicia permanece para siempre, su poder está exaltado en gloria. Repite estas palabras del Antiguo Testamento. ¿Por qué razón? Porque el mismo Salmo describe la bondad ilimitada de Dios para el pobre y que su justicia siempre va a sobreabundar, ya no solamente para los pobres, ya no solamente para muchas personas, sino también para el creyente ferviente, para aquel que ama a Dios, para aquel que está buscando al Señor y es obediente a su palabra. Y entonces pudiéramos concluir que el hombre que recibe esta bondad ilimitada debiera de ser generoso y debiera compartir libremente todo cuanto ha obtenido del mundo y de parte del Señor, porque si algo ha obtenido el hombre, todo viene del mismo Señor. Y el mismo hombre es beneficiario, mis hermanos, de la absoluta misericordia del Señor, de la buena voluntad que ha tenido para con nosotros y el alto honor de saber que este Dios que habita en los cielos nos otorga lo mejor de la buena salud, lo mejor que Él quiere para nuestras vidas
y lo mejor lo otorga para nosotros. Y el mismo Salmo 112 lo dice en el verso 3 y 5, hablando del mismo hombre. Y les leo desde el verso 1 y sigo adelante. Dice, bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. O sea que aquí está hablando que un hombre que está constantemente deleitándose en la palabra de Dios, que no le cuesta trabajo leer su palabra, que se deleita meditando en la escritura, que constantemente está tratándola de estudiar, bueno, ¿qué significa? Que esto le hace enormemente feliz y se siente tan seguro con esta bondad que cree en este Señor, que algún día vendrá por él. Pero dice luego, su descendencia será poderosa en la tierra, hablando del hombre, su generación de los rectos será bendecida, bienes y riquezas hay en su casa y su justicia permanece para siempre. Vean ahora el verso 5 y dice, el hombre de bien tiene misericordia y presta, gobierna sus asuntos con juicios. Dice, por lo cual no resbalará jamás, en memoria eterna será el justo. Y aquí podemos ver claramente cómo es que el Señor va a traer grandes beneficios. Cada vez que nosotros podamos sembrar en aquellas personas que tienen necesidad, cada vez que nosotros podamos sembrar con amor, cada vez que nosotros podamos sembrar para ser bendecidos. En resumidas cuentas, mis queridos hermanos, debemos siempre sembrar generosamente. ¿Por qué? Porque el Señor así lo demanda, porque el Señor así nos lo pone en el corazón. ¿Por qué? Porque es una forma de mostrar el amor al prójimo. Es una manera de poder mostrar el amor y la misericordia del Señor hacia los demás y hacia los que no tienen. El ejemplo claramente de lo que está argumentando el apóstol Pablo en toda esta narración para los necesitados de Jerusalén es una muestra que nosotros podemos tomar el ejemplo de aquellos para los cuales tienen necesidad, para no ser indiferentes, para no olvidarnos de aquellos que tienen necesidad, para aquellos que viven en apuros, que tenemos que rogar al Señor también para que depositen en nuestro corazón y que seamos desprendidos. Que Dios siga bendiciendo sus vidas, mis queridos hermanos. Que Dios siga otorgando la bendición de poder seguir estudiando las Escrituras, pero sobre todo que podamos seguir siendo obedientes a su palabra, ceñirle nuestro corazón y reconocer que siempre el Señor va a estar ahí en medio de nuestros corazones, sabiendo que Él es el dador de esta gracia inmensa que hemos obtenido a través de conocer y de haber llegado a los pies de mi Señor y Salvador Jesucristo. Que Dios nos guarde, mis queridos y amados hermanos. Oremos. Padre, gracias te damos por el amor que has depositado en nuestras vidas, por la carga hacia los necesitados, Señor, y por poder permitirnos desprendernos de lo propio para ofrendar a aquellos que tienen necesidad. Te reconocemos como nuestro Dios, te reconocemos como nuestro Salvador y permite, Padre, que siempre podamos ser ofrendadores para todos aquellos, Señor, que aunque no conozcamos, podamos reconocer que tú nos pones ahí para probar nuestro corazón y para probar también el amor que te tenemos a ti y también a nuestro prójimo. Guarda nuestras vidas, guarda nuestro corazón, Señor, y nuestro deseo ferviente es glorificar tu santo y bendito nombre. Lo rogamos y lo pedimos en el nombre poderoso y precioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén, a quien sea toda la gloria por todos los siglos. Amén. Cuídense mucho, amada Iglesia Jeruel, y que el Señor nos siga bendiciendo.